love. 1 minute. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Can I please use your take a seat for now? Thank you, love. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gracias, papá. El eterno amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se entregó por nosotros. Y esta mañana estamos agradecidos de Él. Aleluya. Buenos días, buenos días, buenos días. Gloria a Dios. Yaira, bendecida. Lemuel, bendecido, papá. Buenos días. Bueno. Gracias, Señor Jesús. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Buenos días. Gloria, gloria, gloria. Can you press your red button in a second when it's on? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendecidos y buenos días. Le habla la pastora Carmen junto al pastor Carlos del Centro Cristiano Familia de Fe. Un gozo, un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Pastor bendecido y buenos días. Pastora bendecida, buenos días a todos aquellos que están sintonizándose. Estamos de regreso aquí en la radio. La semana pasada habían cerrado el edificio y no pudimos entrar y llegar aquí, pero hoy estamos aquí de regreso, así que es de gran bendición para todos aquellos que nos están escuchando, reconociendo que la palabra de Dios es vida. Amén. Reconociendo que la palabra de Dios es la verdad, reconociendo que somos santificados en ella y que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y amén. Cuando recibimos la palabra de Dios con expectativa, eso va a levantar nuestra fe y sabemos que nos da esperanza aún en un momento difícil, creyéndole a Dios, que Dios ya nos dio la victoria. Eso es lo que la palabra nos dice. Y pastora, sabemos que en tiempos de adversidad, en todo tiempo, las personas van a reaccionar de dos formas, en temor o en fe. Y sabemos el resultado del temor y también sabemos el resultado de andar por fe. Dice que el justo por su fe vivirá, y hablamos de eso un poquito anoche mientras compartíamos la Santa Cena. Poderoso estar compartiendo la Santa Cena, porque entendemos que estamos trayendo recordatorio del sacrificio de Jesús, del poder de su sangre, del sacrificio que Él hizo por nosotros para darnos vida. Poderoso, poderoso. Así que sintonicen ahí. Amén. Ahí vemos que están sintonizando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, es maravilloso. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo sobre la vida eterna, la vida. Y tenga su Biblia y su libreta y vamos a entrar en el nombre poderoso de Jesús. Amén, poderoso. Algo que nos dice cuando hablamos de la vida eterna, lo más importante es entender que en un momento dado nos vamos a separar de nuestro cuerpo. Y tener el conocimiento. No podemos tener fe en algo que no conocemos, pero cuando recibimos el conocimiento, entonces podemos poner nuestra fe en el conocimiento. Sabemos que
El tener conocimiento multiplica la gracia, multiplica la paz, nos trae paz, porque podemos entender lo que la Biblia nos dice. Y en Primera de Juan, capítulo 5, nos dice en el versículo 10, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vemos que aquí está el testimonio, y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Así que vemos que la vida eterna está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que vemos aquí el versículo 13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que crees en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tienes vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Sabemos que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que ha recibido al Hijo, el que ha aceptado al Hijo, este tiene vida eterna, porque la vida eterna está en el Hijo. Y eso fue ¿verdad?, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él nos dio el regalo de la vida eterna. Él dio su vida por nosotros. Vemos que Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras injusticias, Él tomó la maldición, Él tomó toda enfermedad y hizo un intercambio en la cruz y nos dio su justicia, nos dio sanidad, nos dio protección. O sea, vemos el intercambio, la provisión que Él hizo por nosotros. Y entonces aquí dice claramente, ¿verdad?, el que le recibe a Él, el que no lo rechaza, tiene la vida eterna. Y es importante entender que, pastora, que después que nos separemos de nuestro cuerpo, no se acaba todo, sino que hay un cielo, hay un infierno. Aquellos que recibieron a Jesús, aceptaron a Jesús, creyeron en Jesús, estos tienen vida eterna con Él. Pero aquellos que le rechazaron, que se negaron a creer, que no tienen al Hijo, que no tienen el testimonio del Hijo de Dios en ellos, es perdición eterna, es un infierno eterno. Así que tenemos que entender que la vida eterna no es aquí en la tierra, sino que entendemos que en un momento dado nos vamos a separar de nuestro cuerpo y entonces vamos a entrar en la eternidad. Y depende en lo que nosotros escogemos. Si escogemos a Jesús, Él es la vida, o rechazamos a Jesús, ¿dónde vamos a terminar? Por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Quiero leer en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30 nos dice la palabra 30, verso 19. Dice la palabra del Señor: a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y nos dice cómo: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Vemos aquí que Él ha puesto delante de cada uno de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y nosotros escogemos. Y sabemos que escogemos a Jesús, escogemos el sacrificio de Jesús, que Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, la maldición sobre su cuerpo, sobre ese madero, y por eso escogemos la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie irá al Padre sino por mí. Entonces, cuando decimos Jesucristo entra en mi corazón, estamos recibiéndolo a Él como nuestro Señor y Salvador. Estamos escogiendo la vida. Y nos dice en Isaías 53, podemos ver cuando esto está profetizando, y Él mismo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio en estos momentos que
Lo único que se está escuchando es del virus, de enfermedad a enfermedad. Vemos que es el momento de uno reflexionar y meditar, o sea, y saber para dónde voy. O sea, ¿qué es más peligrosa? ¿La muerte física o la muerte espiritual? Sabemos que la muerte física, todos vamos a pasar por eso, pero la muerte espiritual realmente tú la escoges. Tú escoges cuando rechazas a Jesús, cuando rechazas el regalo de la salvación que es por medio de Jesucristo, cuando rechazas el don de Dios. Y en Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y ahí está el virus, ahí está el cáncer, ahí está la artritis, ahí está todo. O sea, él llevó toda enfermedad. Él llevó toda enfermedad, el flu, el catarro, toda enfermedad. No hay nada más grande que él. Él llevó toda enfermedad, él sufrió. Dice ahí, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Vemos que él pagó ese precio por nosotros, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el Padre cargó en el Hijo el pecado de todos nosotros. ¿Qué nos separa a nosotros de Dios? El pecado. Pero quiero decirte que Jesús cargó nuestros pecados. El que nunca había cometido pecado se hizo pecado con nuestro pecado. Él se hizo pecado con mi pecado. Él se hizo pecado con tu pecado. Él llevó tu rebelión. Él llevó mi rebelión. Y dice el verso 7, afligido él, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de nosotros, él fue herido. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, y el pueblo de Israel, que era un pueblo de un corazón duro, eran rebeldes, no creían, Dios haciendo milagros, Dios proveyéndole comida, Dios ahí con ellos, y ellos eran un pueblo rebelde, que no eran agradecidos, que no, ¿verdad? No estaban ahí en gratitud y realmente sabiendo que Dios estaba con ellos. ¿Quién te sacó de Egipto? Dios. Pero en el desierto se estaban quejando. Y así hay muchas personas. Dios los libra, Dios los cuida y se olvidan de Dios. Se olvidan, Dios los prospera, Dios los sana y se olvidan de Dios. Esa rebelión. Y vemos que aquí dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, por la rebelión nuestra, por mi rebelión, por tu rebelión que me estás viendo, él fue herido. Y el que me está escuchando a través de la radio, él fue herido con nuestra rebelión. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él nunca hizo maldad. Con todo eso, Jehová nuestro Padre quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y cuando decimos expiación, pastor, cuando haya puesto su vida como en sacrificio en nuestro lugar, su vida, porque él no había cometido pecado, él no había cometido ninguna maldad. Vemos que cuando el Padre decía, ¿quién irá? Y él dijo, heme aquí, yo iré. Y él vino y tomó nuestra enfermedad, nuestros pecados, nuestra rebelión. Sacrificio y holocausto no quisiste, más preparaste cuerpo. Amén. Y participó de carne, o sea, participó de este cuerpo. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios.
lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las maldades de ellos. ¿Sabes lo que es eso? Que él llevó mi maldad, él llevó tu maldad. Y cuando entendemos el intercambio que hubo en la cruz del Calvario, que hoy tenemos mejores promesas, que hoy tenemos su palabra, que hoy tenemos el nombre de Jesús, que es el nombre sobre el virus, es el nombre sobre toda enfermedad. Tenemos la sangre de Jesucristo, que es su vida que Él derramó por nosotros, su vida que Él derramó por cada uno de nosotros. Tenemos su palabra, que es la espada, su palabra que revela su verdad, su testimonio. Realmente cuando entendemos esto, o sea, llevará las iniquidades de ellos, llevó nuestras iniquidades. Por tanto, yo le daré, dice Dios, parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida, derramó su sangre hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y escrito está Isaías 53, te lo dice bien claro, que cuando habla que la vida está en el Hijo, esta es la razón por qué la vida está en el Hijo, porque Él pagó el precio, porque Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Su cuerpo fue quebrantado, Él se hizo pecado en nuestro lugar con nuestro pecado. Realmente ahí, Isaías 53, Amén. Realmente vemos el sacrificio, la descripción de lo que Jesús hizo en la cruz. Ahí vemos que cuando hablamos de sanidad, ahí está, Isaías 53. Salvación, ahí está en Isaías 53. Justificación, o sea, la provisión de la cruz se describe aquí en Isaías 53. ¿Tú quieres ver cuál fue la provisión de la cruz? Aquí lo vemos claramente. Y le damos gloria a Dios por eso. Ese es el amor que el Padre Celestial tiene para con nosotros. Gracias, papá. En 2 Corintios 5, versículo 11, aquí vemos, porque como dije, en Isaías 53, ahí vemos la provisión de la cruz. Tenemos sanidad, salvación, justificación, paz. Sabemos que el Padre depositó la ira, el enojo del pecado sobre Jesús, y por eso tenemos paz para con Dios. Y nos dice aquí en el versículo 11 del capítulo 5 de 2 Corintios, conociendo pues, dice el apóstol Pablo, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengas con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, dice aquí el apóstol Pablo, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, eso es un fuerte abrazo, nos aprieta. Amén. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino, dice aquí, para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es parte de lo que vemos ahí en Isaías 53. Él dio su cuerpo, Él derramó su sangre. Por su sangre tenemos redención. Amén. De todo pecado, de toda maldad. Yes. Entonces, fíjate, el que está en Cristo, el que ha recibido la provisión de la cruz, es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso cuando vamos a Isaías 53, o sea, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Entonces cuando habla, ¿sabe? Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, está hablando aquí cómo Jesús tuvo que tomar ese castigo por el pecado, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Y Jesús tomó el castigo, dio su vida para reconciliarnos con el Padre Celestial, para reconciliarnos con Dios. Amén. Y dice aquí en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús tomó nuestros pecados. Gracias, Señor. Y nos encargó a nosotros, a la iglesia, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y sabemos que Jesús Amén. Fue quien nos reconcilió con el Padre. Tan pronto nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y le recibimos a Él, en ese mismo momento, escucha, tú y yo somos reconciliados con el Padre. Amén. Y ahí mismo recibimos la salvación ¿verdad? De la ira venidera que viene sobre aquellos que rechazan este regalo de la gracia, de la salvación y de la vida eterna, porque Jesús pagó un precio. Y pastora, sabemos que ese precio no fue en vano. Eso así. Y dice aquí el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y eso lo vemos también ahí mismo en Isaías 53. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. O sea que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia. Nuestros pecados han sido perdonados. Vemos que toda mancha fue removida. Amén. Hemos sido limpiados, ya no somos culpables, ya no estamos condenados a muerte, ya no estamos sentenciados a la perdición, ya no estamos sentenciados al juicio, sino que hemos sido librados por medio del sacrificio de Jesús. Y todo aquel que le acepte y le recibe es reconciliado con Dios y es librado de la sentencia, del juicio que viene sobre aquellos que rechazan esta gracia, que rechazan el sacrificio, que rechazan el regalo de la vida eterna. Nosotros sabemos que Jesús mismo fue al infierno por nosotros. Así que es innecesario ir, porque Él ya fue. Así que vemos que las personas escogen ir al infierno. Y personas dicen, ¿cómo que yo escojo ir al infierno? Si rechazas a Jesús, has escogido ir al infierno. Si rechazas la vida, estás escogiendo la muerte. Si rechazas la bendición, ¿y cómo la bendición? Bueno, la Biblia nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando usted lee en Malaquías, nos dice, robará el hombre a Dios. Y entonces nos dice que la bendición es derramada sobre nuestras vidas, las ventanas de los cielos abiertas sobre nuestras vidas. Vemos que nuestras acciones, nuestras decisiones, todos los días estamos escogiendo. Todos los días usted está escogiendo oír y obedecer la voz de Jehová tu Dios, o rechazar o ignorar lo que el Señor nos dice. Ahora, aquí en 2 Corintios 5, la palabra que está aquí realmente bien fuerte, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo Poderoso. Al mundo. El Padre estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial. Cuando conocemos el amor que el Padre tiene para con cada uno de nosotros, un amor eterno, un amor que Él dio la vida de su Hijo para
reconciliarnos a nosotros con Él. Y cuando Jesús fue al infierno, dice la palabra, lo puedes ver lo ves en Apocalipsis, cuando Él fue, le tomó las llaves del Hades. Él dice, yo tengo las llaves del Hades. O sea, Él fue, Él despojó, Él derrotó al maligno. Él fue para que nosotros no tengamos que ir. Ahora, cuando aquí dice en el capítulo 6, que casi nunca lo leemos, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día. Vemos que Él llevó nuestra rebelión, Él pagó el precio, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando aquí dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, viene a mi corazón cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús mismo dice, Felipe, tanto tiempo llevo contigo. O sea, el Padre y el Hijo son uno y el Espíritu Santo son uno. Y cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él viene a ser morada en nosotros. Y por eso vivimos confiados, tranquilos. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Esta semana hablamos de la matemática de Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 3 son uno. Amén. Por eso es que el razonamiento no tiene nada que ver con la fe. ¿Por qué? Porque no entiende las cosas locura. Sobrenaturales de Dios. Está el hombre natural, que es el hombre que no tiene a Dios. Está el hombre carnal, este es el que anda por vista y no por fe. Y está el hombre espiritual, y este es el que anda por fe. Amén. Así que, ¿cómo estamos llamados a andar? Por fe, en el nombre de Jesús. Por fe y no por vista. Amén. Estaba moviendo la cámara de YouTube. Amén. ¿Puedo leer esto aquí? San Juan capítulo 14, San Juan, el Evangelio según Juan 14, dice, si me conocierais, San Juan 14, 7, si me conociereis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y eso es poderoso. San Juan capítulo 14, del 7 al 13. Vemos que el Padre, cuando dice, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En Él, en Jesús, en Jesús. Y aquí se lo dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo llevo contigo. Y por eso cuando yo amo a mi hermano, yo tengo que ver que Dios está en él. Y entonces por eso lo amo. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando bendecimos, cuando perdonamos, o sea, tenemos que ver, cuando lo hacemos cuando hago algo para él, realmente el Señor lo recibe, porque el Señor está en él. Y esa es la revelación cuando vemos que Él llevó toda enfermedad. Él pagó ese precio. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces tenemos que ver toda rebelión, todo pecado, toda enfermedad en el cuerpo de Jesús. Todo virus. No hay un virus más grande que Dios. Y por eso cuando tú ves cristianos que están escondidos, que están en temor, que tienen miedo, que no tocan, y tú dices, pero ven acá, esto es más grande que Dios. No, no lo es. No lo es, no es tiempo de tener miedo, es tiempo de creer, es tiempo de poner tu fe en acción, de que esta palabra sea rema, que sea verdad y que tú la creas.
en el nombre de Jesús. Mayores cosas de las que yo he hecho, dijo Jesús, vosotros haréis. Y vemos que en la tormenta Jesús dijo paz. A la enfermedad vemos que es más, cuando usted lee los evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted ve que los demonios eran atormentados por Dios, eran atormentados por Jesús, eran atormentados. Aún tú lo ves en el libro de los Hechos, que es la iglesia. Después de Jesús resucitar, vemos la iglesia que comienza. Vemos que eran atormentados. La mujer que estaba siguiendo a Pablo, y Pablo reprendió después de 2 o 3 días, y ese espíritu maligno de adivinación salió de ella. Y vemos a través de las escrituras, ¿verdad? Cómo los espíritus malignos son atormentados. Entonces, quiero decirte que la enfermedad, la fiebre tiene oído, porque dice que la suegra de Pedro, Jesús reprendió la fiebre y se fue. La enfermedad, cuando el joven que vino, el hijo del hombre que se estaba comiendo el lodo y estaba revolcándose en la tierra, y Jesús le habló a ese espíritu mudo y lo echó fuera. Tiene oído, se fue. Yo quiero decirte que en el nombre de Jesús y la palabra del Señor, mayores cosas de las que yo he hecho, vosotros haréis. Vemos que en el mundo espiritual, la luz, Jesús es la luz, y cuando confesamos y declaramos lo que el Señor dice, comenzamos a decir, vemos que las tinieblas se tienen que ir en el nombre de Jesús. Los espíritus malignos son atormentados. Y por eso, usted que es hijo de Dios, usted que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no debe estar temiendo. Este es el momento donde usted dice, ¿sabes qué? El virus que sea, el nombre que sea, el catarro que sea, el cáncer que sea, lo que sea, en el nombre de Jesús eres atormentado y te vas. Te vas a los lugares secos. Ahí te vas en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo está en tu contra. O sea, es lo que la palabra nos dice. Y una de las cosas en estos tiempos, si realmente te ha estado alimentando de palabras bien es en inglés motivational speaking, pues vas a estar escondido en el closet. Pero si realmente te ha estado alimentando de la comida sólida, del pan y de la comida sólida del Señor, las viandas, la comida fuerte del Señor, tú vas a saber que en el nombre de Jesús todo espíritu maligno es atormentado, que todo lo que no proviene de Dios se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús, que ninguna plaga tocará tu morada, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, tiene que irse, se tiene que ir, desiste en el nombre de Jesús. Y por eso es importante congregarte y no ir para que te le den cosquilla a tu oído. No es tiempo de motivational speaking, de ir a un sitio que te motiven o te emocionen. No, es tiempo de recibir la palabra viva del Dios vivo, la espada del Espíritu, tener esa espada afilada en el nombre de Jesús, para que en estos momentos puedas levantarte y salir y decir, ¿sabes qué? Ninguna plaga tocará mi morada en el nombre de Jesús. Jesús nunca predicó mensajes motivadores. Tú dices, pastor, la palabra te motiva a creer. ¿Qué predicó Jesús? La verdad. Amén. Porque la verdad es lo que nos hace libres. Jesús en todo tiempo predicó la verdad. Y nosotros como hijos de Dios, ¿a qué estamos llamados? A creer la verdad. Anoche hablamos que somos santificados en su verdad. Somos libres en su verdad. Conocerás la verdad y esta verdad te hará libre. Lo importante es conocer qué dice Dios, conocer la verdad. Porque Dios nos va a instruir por medio de su verdad. Su verdad es sabiduría, su verdad es conocimiento, su verdad nos hace libre. Y vemos que Él nos enseña por medio de la palabra de Dios. ¿Y que nosotros estamos llamados a hacer? Creer lo que dice Dios. Y entendemos que cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 5, vemos que habla del cordero inmolado. Y vemos que, ¿verdad?, de la sangre del cordero. Y eso es para recordarnos que la sangre de Jesús tiene poder. Por eso cuando nosotros estemos en el cielo, porque esta fue la visión que Dios le dio a Juan,
Y vemos que cuando él está en el capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, ya la iglesia está en el cielo y está Juan ¿verdad? Dándonos, describiendo lo que nosotros vamos a ver en un momento dado cuando estemos en el cielo. Vamos a ver el Cordero Inmolado. ¿Y por qué él tenía, ¿verdad? El Cordero Inmolado estaba ahí? Y dice que estaba de pies. Eso representa que estaba vivo. O sea, y porque él vive, nosotros vivimos. Amén. Y entonces vemos que y estaba hablando de lo que es la gracia, ¿verdad? Que es el favor no merecido, y también representa el continuo sacrificio de Jesús, que esa sangre, ese sacrificio está vigente y que la sangre de Jesús tiene poder. Amén. Y sabemos que cuando nosotros clamamos la sangre de Jesús, hay poder. Amén. Sabemos que el diablo le tiene terror, miedo a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Amén. La sangre de Jesús tiene vida. Y entonces tenemos que entender en el poder del sacrificio de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Nombre sobre todo nombre. La palabra, la cual produce la voluntad de Dios, que no retorna atrás vacía. La palabra, la cual Dios Padre, Él mismo se apresura a poner por obra. Amén. Tenemos que entender que hay poder. Oye, me gustaría en esta noche, cuando estemos tomando Santa Cena, ir a las Escrituras donde nos habla que los espíritus mismos, los espíritus malignos decían, has venido a atormentarnos. Porque Sí. hay personas que piensan que Dios está luchando con el maligno. No. Dios no está luchando, ya Él lo derrotó, Él lo despojó. Y vemos que ellos mismos, hay varias escrituras ahí en los Sí, evangelios que dice, has venido a atormentarnos. Y quiero decirte que la sangre de Jesús y el nombre de Jesús atormenta todo virus en el nombre de Jesús. O sea, tienes que levantarte. La fiebre se va en el nombre de Jesús. Dolor de oído. Si alguien tiene dolor de oído, quiero decirte, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos esos oídos sanos, libres en el nombre de Jesús, oídos sanos para la gloria del Padre. Enviamos la palabra del Señor sobre tu vida. Amén. En el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Han venido a atormentarnos. Y así tenemos que ver que el virus es atormentado en el nombre de Jesús. Y hay cristianos que tienen miedo que se le va a pegar. Pero ven acá, si Dios vive en ti, Cristo en nosotros, que dice esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Eso es lo que tenemos que saber, que el Señor está en nosotros. Y realmente el que tiene miedo es el diablo en el nombre de Jesús. Él es atormentado en el nombre poderoso de Jesús. Aquí lo vemos en Lucas 4, Amén. versículo 31. Y todo este capítulo 4 poderoso. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. O sea, su palabra tenía la sustancia, el poder, la unción. ¿Por qué? Porque Jesús es toda autoridad. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús, como eres toda autoridad, le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. No le hizo daño alguno, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares en los contornos. Y ahora quiero llevarte aquí a Lucas. Y mientras vas buscando en Lucas, aquí vemos que ellos decían, exclamaban, o sea, has venido a destruirnos. Y quiero decirte que el nombre de Jesús y la sangre de Jesús destruye toda enfermedad, destruye todo virus en el nombre de Jesús. Lucas 9. Amén. Porque sabemos que Él los reprendió con toda autoridad. Tuvieron que obedecer. Y en el versículo 1 del capítulo 9 dice, habiendo reunido a 12 discípulos, les dio poder. Eso es dunamis, fuerza divina. Y autoridad para, dice aquí, sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades, y los envió a predicar en el del reino de Dios y sanar a los enfermos. Escrito está. Sabemos que el Señor es el sanador. Él envió para que sanaran. Él les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y sanar las enfermedades. Escrito está. Vemos que este es el cuerpo de Cristo, lo que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Este es nuestro ministerio. O sea, de cada uno de los hijos de Dios estamos llamados a llevar esta palabra, estamos llamados a creer esta palabra y saber que tú eres el tormento. Ay, es que no hay cura. Yo he escuchado esto, ay, es que no hay cura. ¿Cómo que no hay? Cuando los médicos no pueden y la ciencia no puede, quiero decirte, Dios puede. Dios es. Él es la salud divina, Él es el sanador. Y vemos que aquí se le dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Ahora, si te estás alimentando de sopitas Lipton y de mucho caldito, pues te están haciendo cosquilla en el oído, pues vas a estar escondido. Pero si te estás alimentando de la vianda, de la leche, vemos que algunos tienen la leche, pues son bebés, pero la vianda de lo más grueso de la palabra del Señor, vas a decir, espérate, y entonces te vas a investir de lo alto, y entonces vas a declarar y vas a tomar la autoridad que el Señor nos ha dado, y vas a entonces entender que tú eres en el nombre de Jesús, un embajador en el nombre de Cristo, y entonces tú eres el tormento de ese virus, de esa enfermedad, el nombre que sea, en el nombre de Jesús. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Sanidad. El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su brazo no se ha cortado. Amén. Sabemos que, fíjate, ahí lo dijiste. El brazo del Señor no se ha cortado. A predicar el reino de Dios. Amén. ¿Y cuál es la predicación del reino de Dios? Jesús lo dice después que había sido tentado en el desierto y viene lleno del Espíritu de Dios en todo poder. Dice, el Señor me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vista a los ciegos. En poner, ¿verdad? En libertad a los oprimidos. Apertura de la cárcel, a predicar el año agradable del Señor. Sabemos que eso fue, ¿verdad? Y obviamente la predicación del arrepentimiento. La importancia. Por eso dice que no retarda su promesa. La clave es el arrepentimiento para que las personas se salven. Dice, no he retardado mi promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que soy paciente, no queriendo que ni uno se pierda y todos vengan al arrepentimiento, porque ciertamente el día del Señor vendrá. Así que él dice, el arrepentimiento es la clave para que no te pierdas. Esa es la clave, en el nombre de Jesús. Amén. Y que vamos a leer aquí en Marcos. En Marcos vemos la historia de el Gadareno, endemoniado. Dice aquí. Marcos capítulo 5. 5. Dice en versículo 2 dice, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y dice aquí, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ahí vemos el tormento. Por eso tú ves que cuando gente se cortan y se hacen daño y todo eso, ese es el tormento de lo que lo está poseyendo a ellos. Cuando vio pues vio a Jesús de lejos, se arrodilló ante él. Ahí vemos el cambio inmediato. Ahí vemos que enseguida dobló rodilla. Todo tiene que doblar rodilla. Corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Hijo de El Elión, el Dios Altísimo. El Altísimo. Amén. Te conjuro por Dios que no
¿Qué dice ahí? atormentes. ¿Ves? Vemos ahí, no me atormentes. El Dios que le sirve es un Dios poderoso. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, mira esto, le rogaron, están sujetos a él, están sujetos a la autoridad. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. O sea, están sujetos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Mira eso. Y el hato se precipitó en el mar por un desempañadero y en el mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vieron este hombre que era más fuerte que las cadenas y lo ven vestido y lo ven en su juicio cabal. O sea, vieron, pero esto es un milagro, esto es sobrenatural. Y quiero decirte, en el nombre de Jesús hay poder, hay salud divina para ti, hay vida, hay libertad en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí que porque él daba voces, el dolor que había por dentro. O sea, él estaba en dolor, porque él estaba cortándose y tratando de quitarse los grillos y las cadenas, porque el hombre estaba rogando por la libertad, y por eso cuando vio a Jesús, corrió. Y una de las cosas que vemos es la vida de Jesús. O sea, Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a dar vista, vino a dar libertad, o sea, a librarnos. Y vas a terminar el verso 16, dice, y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar, ahí vemos el mal agradecimiento, el mal agradecido, ¿viste? Vieron que este hombre fue sanado, pero dijeron, vete de aquí, porque estaban pensando más en los cerdos, ¿verdad?, que perdieron, que en la vida restaurada. Dice, al entrar en la barca, al que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre quería estar con Jesús, seguir a Jesús, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar, Amén. O sea, comenzó a predicar, a testificar en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vemos que Jesús lo hizo un evangelista misionero, enseguida lo envió. Ahora, ¿qué vemos aquí? Un punto bien importante. Lo que no pudo hacer, escucha, el gobierno, los familiares, el psiquiatra, sus amigos, Jesús lo hizo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús llega a donde nadie puede llegar. Aleluya. Jesús llegó a lo más profundo, al interior, y transformó a ese varón y lo hizo libre en el nombre de Jesús. Amén. Y esa es la voluntad de Dios para ti que nos estás escuchando. El Señor pagó el precio y hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay vida en el nombre de Jesús. Y lo que tenemos que hacer es creer. Sabemos que Dios no está luchando con el maligno. Él lo derrotó, Él lo despojó. Ahora, en el nombre de Jesús. O sea, Él nos dio su nombre, que es nombre sobre todo nombre. Vemos que su sangre que fue derramada nos dio su palabra. Él nos dio su palabra. Y entonces estamos llamados a inclinar nuestros oídos a las razones del Señor, a alimentarnos de su palabra, recibir como niños
esta palabra implantada en nuestros corazones. Aleluya, pastor, ya se nos está agotando el tiempo. En el nombre de Jesús, esta tarde estaremos a través del Facebook compartiendo Santa Cena. Todas estas noches hemos estado compartiendo de la palabra y la Santa Cena. Le invitamos, síguenos a través del Centro Cristiano Familia de Fe de Rochester, New York. También tenemos nuestro canal de YouTube bajo Centro Cristiano Familia de Fe, Rochester, New York. Suscríbase, ahí hay enseñanzas también. Y el sábado que viene estaremos aquí nuevamente con ustedes compartiendo la poderosa palabra del Señor. Hay vida en el nombre de Jesús. Si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, le exhortamos. Le decimos, reconciliados con el Señor. Dios es bueno, maravilloso. Y su sangre te limpia y Él te recibe como el Hijo pródigo. Te recibe con sus brazos abiertos y te restaura en el nombre de Jesús. En esta mañana, si has estado lejos del Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Entra en mí y haz conmigo, Señor, tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Vemos las palabras del apóstol Pablo ahí en Corintios, que Dios estaba en Cristo, fíjate, reconciliando al mundo. Y ese es el amor de Dios, para que tú hoy estés reconciliado con el Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Pues nos despedimos de la radio, son bendecidos, les amamos en gran manera y esta noche estaremos compartiendo Santa Cena a través de nuestro canal, de nuestro Facebook. En el nombre de Jesús, bendecidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Qué bueno es el Señor, maravilloso, son bendecidos, qué bueno que se conectaron. Aleluya. Así que dele share ahí donde está. Acuérdase de invitar a que las personas se unan a la página de nuestro Facebook, a la página de YouTube. Así que estamos ahí, Centro Cristiano Familia de Fe. Amén. De Rochester, Nueva York. Les amamos, son bendecidos. Y tenemos también, vamos a poner aquí en el Facebook lo de YouTube. Amén. Y también lo de Cash App. Si usted dice, quiero dar una ofrenda para la radio, tenemos un Cash App donde puedes download, ¿verdad? Esa aplicación y puedes enviarlo directamente al ministerio en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, declaramos sanidad, salud divina, bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bendecidos. Bendecidos. Bendecidos.